derechos de propiedad agraria. Yo soy abogada y somos súper aburridos y solo hablamos de normas, y pues quiero disculparme de antemano por eso, pero la única manera de ver la evolución de la normatividad en cuanto a propiedad agraria pues es ver las normas sobre propiedad agraria desde la independencia. Eso es lo primero que quería comentarles. Lo segundo es que el profesor Francisco Gutiérrez, Paola, próximamente Jennifer Vargas, Sonia y yo trabajamos en el Observatorio de Destitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que es un emprendimiento académico de 5 universidades financiado por Colciencias. En esta página web que ustedes ven ahí, ustedes pueden encontrar todos los documentos que hemos hecho y específicamente la revista de estudios sociojurídicos, que en esta revista ustedes encuentran, y está en este link, ustedes encuentran el artículo base para la exposición que hizo hoy Sonia Uribe. Adicionalmente, en esta página también ustedes pueden encontrar los dos informes semestrales que hacemos. En el uno, en donde mostramos los problemas de fallas del Estado en cuanto al diseño de la ley, que como les digo, no es que estemos en contra, sino que queremos que mejore lo más pronto posible, y en el segundo, donde hacemos un análisis de cómo juzgan los jueces. Y ya después de los comerciales, no tan largos como los de los noticieros, sigo acá. Bueno. Entonces, como digo, esta es la evaluación normativa de los derechos de propiedad desde 1820 hasta 2013. Pues tengo como 300 fichitas de estas, entonces para que no sea tan dramática la cosa, vamos a usar esta línea de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí abajo viene 1800, 1850, 1875, ¿sí? O sea, pues la línea de tiempo, y en la parte de arriba están algunas, digamos, normas que nos permiten mirar cómo ha funcionado la regulación de derechos de propiedad. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que en la colonia la tierra del nuevo Reino de Granada era de la corona española, ¿sí? Entonces, la corona española, por medio de actos administrativos, diríamos ahora, pero por medio de actos del rey en esa época, decidía qué hacía con esa tierra en el nuevo Reino de Granada, así como en todos los territorios de ultramar. Entonces había resguardos, había mitas, había encomiendas, mayorazgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la independencia? O sea, ¿qué pasa cuando la república se independiza? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que voy a mostrar este mapita. Perdón, es que me queda muy lejos mi computador, pero voy a tratar de hacerlo. Bueno, sí. Bueno, entonces este es el anterior, gracias, el nuevo Reino de Granada. Y lo que dice una señora que se llama Catherine Legrand, que hizo un bellísimo libro sobre este tema de 1850 a 1950, es que en Colombia, digamos, Colombia tuvo un problema grande, y es que después de esta cosa de libertad, o sea, eso de que nos damos tanta emoción y decimos que Bolívar fue el que liberó 5 naciones, bueno, pues sí, él las liberó, pero nosotros les pagamos,
¿sí? ¿Y con qué las pagamos? Bueno, las pagamos con tierra, ¿sí? O sea, éramos unos sujetos que no teníamos nada, entonces el Estado dijo, mire, mi único bien que tengo para solventar todo este problema es la tierra. Y cogió los baldíos, entonces en 1821, la ley 13 en 1821, que es, digamos, después de la Constitución de Cúcuta. Acuérdense que en la Constitución de Cúcuta somos la Gran Colombia, somos todo eso, o sea, Venezuela, Panamá, Ecuador, un pedazo de Brasil, un pedazo de Chile, digo, un pedazo de Perú y Panamá, y obviamente un pedazo de Nicaragua, porque ahora también éramos un pedazo de Nicaragua. Bueno, entonces la ley 13 del 21 dice que para fomentar la agricultura, pues se van a vender los terrenos baldíos. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia la tierra era del Estado y el Estado la vendía, la concesionaba o la adjudicaba. En 1821 a nadie se le ocurría hacer otra cosa con la tierra que venderla o concesionarla. ¿Por qué? Porque eso me daba dinero. ¿Dinero para qué? Pues para pagar deudas. ¿Con quién? Con los bancos ingleses, que no eran tan tontos y nos habían prestado muchísimo dinero para liberarnos, ¿sí? Bueno, sí, me ayuda bajando el cosito. Esto se baja. ¿De este lado? Adicionalmente, entre 1821 y 1830 se dieron muchas leyes, decretos que buscaban básicamente tres cosas. Uno, pagar deuda. Dos, tener dinero. Y tres, hacer algo con quienes habían luchado por la libertad. Entonces ustedes van a ver que en muchas cosas, como en muchos territorios como Casanare, Orocué, toda esta zona oriental, Apure, este pedazo de acá es lo primero que por medio de normas jurídicas se le otorgó a quienes habían luchado durante la guerra libertadora entre 1811 y 1819. Era una manera de pagarle a los soldados, ¿sí? A esas personas que habían dejado su tierra y se habían subido en el carro de la independencia. Entonces, venga, yo les voy a dar una tierra acá, ¿sí? Entonces, digamos que esa fue como la primera acción del Estado por regular la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada agraria, y era simple y llanamente: yo soy el dueño de la tierra y yo la vendo al mejor postor. O sea, era simple y llanamente un sujeto más dueño de la tierra. Podemos seguir. Como les dije, del 32 al 43, falta de fondos, entonces todo el tiempo lo que yo hago es buscar cómo conseguir recursos. La Constitución de la Nueva Granada del 32 dice que ningún granadino podrá ser privado de la menor porción de su propiedad, ni está aplicada a ningún uso público sin su propio consentimiento. Cuando alguna entidad pública tenga necesidad y sea legalmente comprobada, esta necesidad se le debe exigir al Nuevo Reino de Granada, pues que se apliquen todas las compensaciones. Recuerden adicionalmente que en 1830 a 40 estamos en furor del liberalismo político, ¿sí? Y entonces todo lo que es derechos individuales. Entonces aquí se protege mucho la propiedad privada en la Constitución del 32. Sin embargo, en el decreto del 9 de julio del 38 se estructura un proceso de compraventa con la finalidad de sanar las finanzas públicas. O sea, otra vez, la tierra es del Estado, a menos que haya un título por parte de los privados, y lo que tengo lo voy a vender al mejor postor. O nuevamente en el 42 pasa lo mismo. Tú me ayudas hacia abajo. Con la ley 12 del 42
Y en marzo de 1843 se dice que solamente vamos a vender lo que no es útil para la nación, ¿sí? O sea, el ripio, o sea, lo que no le puedan sacar algo, eso se vuelve vacío y lo vendo para tener más dinero. Es como triste porque es como el sujeto que queda en quiebra y vende hasta la última cucharita de plata que le regalaron cuando nació, más o menos. Eso es lo que pasa con esta Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX es un poco más divertida. Entonces tenemos otras normas jurídicas. Recuerden otra cosa, y es que tenemos 5 constituciones en el siglo XIX, igual número de guerras civiles, y no siempre ganaban los mismos. Entonces, las constituciones obedecían a un modelo político distinto, ¿sí? Entonces, a veces los muy tradicionales, los voy a llamar conservadores, eran quienes ganaran, y los liberales en el sentido estricto, no liberales de la E, sino liberales de liberalismo político, de desarrollo, de campesinos, podían ganar, como sucedió en el 63. Bueno, una cosa muy interesante del sistema legal sobre propiedad es que no solamente vamos a tener que hablar de baldíos, ¿sí? Entonces tenemos baldíos, sino que también vamos a tener que hablar de los modos de adquirir el dominio. Y también vamos a tener que hablar de los ingresos corrientes de la nación. En ese sentido, vamos a mirar que aquí hay derecho administrativo, aquí tenemos derecho civil y aquí tenemos hacienda pública, derecho tributario. Y para hacer todo esto de la hacienda pública y el derecho tributario necesitamos políticas públicas en catastro, pero como aquí en la modos de adquirir el dominio también tenemos que mirar la cosa, vamos a ver que aquí se conecta con catastro una cosa que se llama registro y que también se conecta con el Código Civil. Lo que quiero mostrar es que el sistema que regula los derechos de propiedad de los activos rurales en Colombia es complejo, ¿sí? No basta con entender cómo se asignan los baldíos, no basta con entender cuáles son los modos de adquirir el dominio y cómo se llevan a la práctica, y tampoco no basta con la hacienda pública del derecho tributario. Todas esas normas tienen que ver con lo mismo, con propiedad rural. Y adicionalmente, cualquier cambio que yo haga en cualquiera de estas estructuras afecta de manera inmediata los derechos de las personas, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles son los problemas que tenemos en la ley de 1448. Tienen que ver con esta estructura que es complicada, que no se entiende y que solo entienden algunos abogados, no todos. O sea, no todos los abogados saben este intríngulis que tiene la propiedad rural. Es posible que tengamos abogados especializados en derecho tributario, es posible que tengamos abogados especializados en derecho civil, pero que entiendan toda la maraña o digamos el costal de anzuelos que resulta de esta estructura es bastante difícil. Y eso ¿qué hace? Eso tiene una consecuencia, y es que solamente quien tiene acceso a abogados sofisticados
puede acceder a la tierra, puede acceder a las políticas públicas de desarrollo económico sobre la tierra, ¿sí? No son sencillas. O sea, si hay algo bien complejo en el sistema colombiano es todo lo que tiene que ver con derechos de propiedad sobre activos rurales. Muy bien. Otra cosa que pasa es el decreto 2 de 1836, que es otro tipo de cosa que se hizo para solventar las finanzas públicas de esta nación joven. Eran los vales de deuda pública. Entonces lo que hacía la nación es que hacía vales de deuda pública, y cuando las personas tenían que hacer efectivo el vale, no se lo pagaban con dinero, sino se lo pagaban con tierra, ¿sí? Entonces, de verdad, la tierra era como agua bendita, servía para todo. Adicionalmente a eso, también las personas que llegaban allí, a los baldíos de la nación, se les cobraba un arriendo, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que cuando uno estudia la historia de Colombia, en la colonia dicen que España introdujo en Colombia, pues en la Nueva Granada y en todos sus virreinatos, el sistema feudal de administración de la tierra? Acuérdense del sistema feudal, hay un señor mayorazgo que cobra arriendo a quienes viven dentro de su mayorazgo. Entonces, más o menos eso fue lo que se hizo en el año 43. Es decir, miren, los sujetos que están ahí, que no son dueños, sino ocupantes, yo les voy a cobrar un arriendo. Y se volvió un arriendo forzoso. O sea, el mismo Estado hacía que la gente pobre fuera aún más pobre. Bueno, aquí hay una cosa bien interesante, y es que acuérdense que en los Estados Unidos de Colombia la cosa cambia un poco, y entonces hay una ley que es la ley 70 de 1886, que dice que los baldíos pueden ser adquiridos por adjudicación y por usucapión. O sea, la persona que esté ahí, que esté sembrando, puede hacerse a la tierra. 1863, acuérdense que en Estados Unidos de Colombia somos muy liberales, los derechos individuales, todos estos intelectuales colombianos que echaron todo el rollo sobre Francia, que se leyeron a todos esos teóricos del contrato social, de todo eso, entonces vienen y hacen una constitución súper liberal, y entonces allí, en el marco de esa constitución, es que tenemos unas legislaciones muy, digamos, pro campesino. Sin embargo, eso tiene varios problemas, y es que creo que está más adelante, no está más adelante porque ya no la veo, pero en 1855 hay un decreto, o 54, es que creo que no quedó acá, se expide un decreto en el cual se regula cómo, señor, perdón, voy a hacer una cosa, y es que creo que aquí sí tocó usar la otra porque allí sí está. Entonces, sí, aquí está. Me va a tocar dejarlo al mismo tiempo, pero bueno, ya abajo están las cositas. El decreto 20 de junio del 85 se unifican los requisitos de los documentos de adjudicación de tierras baldías con los demás documentos de propiedad. Lo que quiero llamar la atención es que desde 1855, y por gracia del decreto 20 del 20 de junio, se hace esta estructura. Entonces, todas las escrituras o todas las adjudicaciones de venta, compraventa o adjudicación de tierras, fueran baldías o no, debían ser protocolizadas en la notaría. Entonces aquí hay esto del derecho civil, pasa por una cosa que se llama notario,
luego tiene que estar en el registro respectivo y se llama una copia a la Oficina de Instrumentos Públicos y anotación de hipotecas con el fin de que tengan todos los efectos del documento de propiedad. Los abogados y no abogados solemos echarle la culpa al Código Civil de la maraña del título y el monto. De hecho, yo he escuchado a Alejandro Reyes, que es una persona que sabe mucho de tierras, que dice que toda la culpa del problema de los derechos en Colombia es del Código Civil. Bueno, el Código Civil no es el dueño de todos los problemas. El Código Civil fue de 1887 y esta es una norma de 1855. Pero quiero mostrar que desde 1855 en Colombia, para que seamos propietarios, no basta con la escritura, la adjudicación, la sucesión, no basta con eso, es necesario hacer el registro. ¿Por qué esto es importante? Porque como las personas no conocen en general eso, muchas personas se quedan con el título y no hacen la inscripción, y la inscripción es lo que los hace propietarios. Y resulta que los que sí tienen abogados sofisticados sí lo saben, ¿sí? Entonces, eso que uno dice, no, pero eso fue en 1855, pero no, hay alguien aquí del INCODER, no sé, hasta donde yo tengo entendido, hasta el 2012 empezaron a hacer el registro con la adjudicación. No sé si aquí en Córdoba les pasó eso, o el registro lo hicieron con la adjudicación desde antes del 2012. Pero, digamos, ¿tienen problemas porque hay adjudicaciones que no se registraron? A eso voy. O sea, esto que parece una cosa, ay, mira, no, esto es de 1855, es un problema real que tenemos hoy. Muchos de nuestros campesinos, con su resolución de adjudicación, con su título en la mano, se quedaron sin tierra porque hubo uno más astutín, o que tenía un notario amiguín, o cualquier otra cosa, o simplemente porque el Estado llegó y sacó un certificado de libertad y descubrió que todavía seguía siendo dueño de la tierra, se quedó sin tierra. Bueno, entonces eso hace que el sistema sea complejo, y el sistema es complejo desde 1885, de 55. Recuerden, pues, o sea, 1855, pues ahora hay internet, fotocopias, ahora no en todo el país, pero uno llega y puede lograrla, ¿cierto? Pero 1855 la gente no tenía acceso a los escribanos. Otra cosa que pasa en esta, yo les dejo la presentación porque me pongo a buscar y no la encuentro, es que cuando el Estado colombiano empezó a vender los baldíos o a adjudicarlos, o sea, la primera mitad del siglo XIX fue venda, 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 luego hizo algunas adjudicaciones para campesinos, pues eso uno dice, ay, tan chévere, pero tenía dos cosas. En primer lugar, esto, que es el registro, y en segundo lugar, el agrimensor, que es la persona que hacía la medida, el notario y el registrador, había que pagarles el transporte, la mensura, la escritura y el registro. O sea, hacía que ser propietario fuera muy costoso, ¿sí? De hecho, creo que ahora en la actualidad, o sea, yo realmente no soy dueña de ni siquiera de un gramo de tierra, así que no sé, pero yo cada vez que oigo o sea, no es que sea joven, pero todavía tengo mamá, cada vez que mi mamá empieza a decir que no sabe para qué trabajó tanto tiempo, si solamente le está pagando el impuesto predial a Petro, o sea, me dice, yo voy a empezar a comer, ¿cómo se llama? Paredes, porque todo lo que tengo me toca dárselo a Petro y su impuesto predial. Entonces creo que ahora es mucho más caro que en esa época, ¿no? Pero bueno,
Otra cosa que pasa es que en el siglo XIX, pues la capacidad instalada del Estado, yo oía con mucha atención a la señora, qué pena, yo no me sé el nombre suyo, Beatriz, cuando la señora Beatriz hablaba decía que les daban un chaleco, ¿cierto? Que esa era, pues, digamos, la gran dotación. Pues imagínense ustedes en el siglo XIX la gran dotación del Estado, pues no había mucha realmente. Y hasta 1856 dicen que la administración de los baldíos está en cabeza de la Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda, que digamos es como el ministerio, y él determinaba el procedimiento, la documentación que se requería para la adjudicación, enajenación o concesión de los bienes. O sea, la naturaleza jurídica del baldío puede que la entendamos ahora como que son bienes para los campesinos, pero en el siglo XIX y muy entrado al XX sentíamos que los baldíos eran un bien más del Estado para poder solventar los gastos del mismo, ¿sí? Adicionalmente, acuérdense que la corona española tenía una cosa muy interesante, y es que los empleados públicos compraban su cargo. Hombre, pues nosotros somos, o sea, como mejor dicho, hemos ido cambiando, pero no tan rápido. Entonces los funcionarios públicos casi que eran los dueños de esos cargos. Muy bien, sigamos con esto. Sí, creo que es más. Bueno, antes. Bueno, en el 58 se crea la Confederación Granadina y obviamente se trata de ordenar otra vez la casa. Claro, cada vez que hay una nueva, mejor dicho, empezamos con una tierra grandísima, nos llamábamos de una manera, y cada vez que había una guerra pues nos íbamos descuartizando y nos íbamos volviendo más chiquitos, y adicionalmente le cambiamos el nombre y obviamente había que volver a ordenar la casa. Entonces se destina a la reglamentación de títulos de concesión y los procedimientos para hacerlos efectivos. Luego, en el 63 se crean los Estados Unidos de Colombia, y esto es súper bonito, dice: la propiedad no pudiendo ser privada de ella sino por pena o contribución general, con arreglo a las leyes o cuando lo exija algún motivo de necesidad pública judicialmente declarado y previa indemnización. O sea, puros derechos individuales, modernidad, liberalismo político a la larga. Entonces, a partir del 63 existen unas normas un poco más pro campesino. Siguiente, por favor. Entonces, la primera es súper bonita, porque es la ley 70 del 66, que dice que las personas pueden ser dueñas de sus terrenos por adjudicación o por usucapión del dominio. Para los que no se acuerdan de su primer año de derecho, usucapión es simplemente prescripción, el paso del tiempo, ¿sí? Entonces en esa época eran más o menos 25 a 30 años, más o menos. Entonces la fórmula era la siguiente: tienen el mismo carácter de baldíos pertenecientes a la nación los terrenos incultos de las cordilleras y los valles, a menos que los que pretendan algún derecho a ellos comprueben con pruebas legales o con posesión de 25 años continua, real y efectiva del terreno cultivado. Estas normas eran las normas que decían: usted es dueño de la tierra donde usted vive y cultive. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Hombre, que seguimos con el decreto del 20 de junio del 55, que me dice que no importa si es adjudicado o no sé qué, usted tiene que ir al notario del registrador. ¿Sí? O sea, la norma no tuvo en cuenta que tenían unos procedimientos específicos que no fueron derogados. O sea, sí, chévere, usted cultiva y entonces usted es dueño. Sí, chévere, usted se queda 25 años ahí y se vuelve dueño. Pero no. Ese es el título, el modo seguía siendo el registro. Entonces, sí fue una política importante, pero desde mi punto de vista, que soy abogada, no soy socióloga, ni nada de esas cosas tan... O sea, los abogados son
yo veo que el problema es de estructura jurídica, ¿sí? Y si bien la ley no hace todo por los demás, las instituciones normativas no caminan solas, ¿sí? O sea, uno no dice, allí va el derecho, sino que el derecho es una ficción, es un sistema social. Pues sí, es importante tener instituciones fuertes que permitan que se pongan en marcha las políticas públicas que usted quiere. Bueno, en esto es muy importante dos cosas. El Código Fiscal de 1873 es un código fiscal, pues el que ordena la casa del Estado, ¿sí? Dice entonces que tiene el Estado, cómo se comporta, cómo está diseñado, cómo se llevan las cuentas, ese tipo de cosas. Entonces en el Código Fiscal obviamente se habla de los baldíos, y luego en el Código Civil del 1873 se hacen las reglas relativas a la prescripción, que una cosa bien interesante es que la prescripción es una figura que juega para los dos lados, ¿sí? Si yo no hago nada durante ese tiempo, voy perdiendo el derecho y el otro lo va adquiriendo. Y eso es muy interesante porque a partir del Código Civil se instauró la prescripción a favor de los particulares, pero también en contra del Estado. Eso es bien interesante. ¡Ay, qué bien! Ya casi terminamos el siglo XIX. Y no, todavía no veo gente dormida. Eso está bien, eso está bien. Bueno. La ley del 74, que es la 61, bueno, una cosa bien interesante es que a partir de 1845 empezamos a numerar las leyes. Antes hacíamos simplemente por fechas. Entonces empezamos a numerar las leyes y ustedes ven que decía ley de tal de junio y luego empezamos con este tipo de numeración. Entonces se permitió la ocupación de baldíos. Esto, pues yo sé que muchos de ustedes saben mejor que yo qué significa ocupación. Pero es que cuando se habla desde el civil, los modos de adquirir el dominio, hay uno que se llama compraventa, hay otro que se llama prescripción y hay otro que se llama ocupación. Y la prescripción y la ocupación, que parecerían ser iguales, son muy distintos, porque la prescripción solo es en terrenos privados, mientras que la ocupación solo se puede hacer en baldíos. La tesis legal que se maneja en Colombia es que sobre los baldíos no hay prescripción. Sobre los baldíos uno puede ocupar, pero solo cuando le adjudican usted tiene título, ¿sí? Pero eso es ley, mejor dicho, eso lo vamos a ver 100 y pico de años más tarde, porque todavía no hemos llegado ya, pero sí es importante que desde ahora lo diga, porque muchas de las normas del siglo XIX ya tenían esa diferencia entre ocupación y prescripción. Y posesión, perdón. Entonces se permitió la ocupación de baldíos, y esto es súper bonito porque ustedes se acuerdan que es un señor inculto, pues un sujeto que no ha sido cultivado, ¿cierto? O sea, cero lectura, cero escritura, solo maquinitas más o menos. Entonces, todo individuo que ocupe un terreno inculto, es decir, que no ha sido cultivado, perteneciente a la nación, a los cuales no se haya dado aplicación especial a la ley y establezca en ellos habitación y labranza, adquiere el derecho a la propiedad sobre el terreno que cultive, cualquiera sea su extensión. ¿Sí? Es la primera vez que digamos en esta época Estados Unidos de Colombia dice, oiga, usted tiene derecho porque usted vive ahí. Eso tiene adicionalmente toda una teoría política por detrás, que es, por ejemplo, pues, los pensadores del liberalismo político en el mundo y los precursores que son pues Locke, Hume, Hobbes, que decían que el que trabajaba la tierra era dueño de ella. Entonces, pues es toda una teoría política puesta en derecho. Sin embargo, como les digo, tiene un problema, y es que
seguía subsistiendo que usted tiene que ir al notario y después al registro, ¿sí? O sea, quedó así. Y uno hace el rastreo, yo hice el rastreo porque el rastreo de todas las leyes, tengo todas las leyes, es lo chévere del siglo XIX, que usted consigue todas las leyes, usted consigue todos los decretos, ¿sí? No pasa lo mismo con el 21, o sea, usted no consigue ni todas las leyes del 2014, y mucho menos los decretos. Claro, hay una cosa muy compleja, el 19 tiene eso bueno. Desde el punto de vista del estudio, ¿verdad? Luego, la ley 48 del 82, los batidos son de uso público y lo que hacen es que solo se puede hacer la propiedad de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 del 19 del Código Civil. Ahí sí entra el Código Civil muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, y nos volvemos, pues, el Código Civil en Colombia se vuelve el centro del derecho en donde todos los derechos y deberes están allí. Recuerden que nuestra Constitución no es normativa sino hasta 1991. ¿Qué significa que una Constitución sea normativa? Yo sé que ustedes todos lo saben, pero para el que no sepa, puede ser Sonia, que no es abogada. Entonces, una Constitución normativa es aquella que permite que yo exija los derechos que ella tiene mediante acciones judiciales, ¿sí? Entonces, hay constituciones que son chéveres, entonces, que vamos a ser felices y no sé qué. Pero la Constitución colombiana del 91 me dice, mire, y si el Estado no le cumple, aquí le doy la tutela, las acciones populares, mejor dicho, aquí tiene herramientas, señor ciudadano, para que el Estado le cumpla. Entonces, por eso es una Constitución normativa. La del 86 no era así, ¿sí? Y las anteriores tampoco, eran una cosa mucho más, vamos a ser felices, somos iguales. Claro, somos iguales, sí, somos hombres mayores de 30 años, blancos, y tenemos propiedades. ¿Dónde estábamos las mujeres? ¿Dónde estaban los afrodescendientes o los indígenas? ¿O la comunidad LGTBI? ¿O simplemente los que no tienen tierra? Sí, ellos eran iguales, pero los demás no éramos iguales. Bueno, en el 82 se puede la posesión de buena fe, hay una imprescriptibilidad, y los modos de adquisición son la adjudicación, la ocupación y la posesión, en los artículos 1, 2, 7 y 30 de esta ley. Hay unas contradicciones porque el artículo 2 asegura que los cultivadores de baldíos pueden reputarse como poseedores de buena fe, pero el artículo 30 aclara que los baldíos son bienes imprescriptibles, ¿sí? Entonces, las leyes extrañas no pasan en el siglo XXI, en el siglo XIX también. O sea, por un lado les decían, mire, ustedes son chéveres y van a ser poseedores, y por otro lado decían, los baldíos son imprescriptibles. Muy bien, sigamos. Viene la Constitución de 1886, que es una constitución que vuelve a Colombia una república unitaria, centralizada, y lo que dice básicamente es que los baldíos, las minas y las salinas son del Estado, ¿sí? Y sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros por los estados o a favor de estos por la nación a título de indemnización. Bueno, el artículo 7621 asignaba al Congreso de la República la facultad de dictar normas sobre apropiación, adjudicación y recuperación de tierras baldías. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado empieza a decir, ¿saben qué? Todos los baldíos que yo he dado, de pronto venga a ver cómo los están manejando y de pronto los recupero. Si ustedes se dan cuenta, esa norma de que si usted no está haciendo con el baldío lo que debe hacer, yo se lo quito, es una norma que data del siglo XIX, que sigue vigente y que está muy, digamos, está estructurada en la ley 160 del 94, pero que si usted revisa los casos de expropiación en vigencia de esas normas, yo no sé si se pueden encontrar con los dedos de las manos, pero estoy segura que, pues, o sea, no es una cosa inconmensurable que usted diga, no, pues, o sea,
no, la señora del INCODER es la que me puede ayudar. ¿Dónde está? ¿Se me escondió? Señora del INCODER. Hablando de jugar maquinitas en clase, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuando su hijo le llegó con malas notas porque estaba haciendo otra cosa en clase, usted dice, fresco, es de familia. No te preocupes, yo también lo hago. Bueno, pero lo que quería preguntarle es si, ¿cuánto llevan en el INCODER? El INCODER, desde el segundo llegué al INCODER. Ah, bueno, listo, eso es lo que necesitaba saber. ¿Cuántos procesos de expropiación aquí en Córdoba ha conocido usted que haya llevado y culminado el INCORA o el INCODER? Creo que uno que apenas está finalizando. Ah, perdón, pero ella dice uno que apenas está finalizando. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha finalizado. No llega nada. ¿Sí? O sea, eso también tiene que ver con esta cosa, el valor simbólico del derecho, y nos quedamos ahí. Ya tenemos la norma y queremos que ella camine sola con un par de patitas. Pero eso no es así. Y como les digo, mejor dicho, las normas sí son importantes, pero no son lo más importante. Señor. Sí, tengo una inquietud con toda esta Pero yo siempre quise hacer esto. Yo soy abogada, pero yo dije, ¿qué se sentirá entrevistar a alguien importante? Solamente, por favor, firme. Voy a sacar. tengo una inquietud, doctora. La cuestión es que usted nos está dando una explicación de toda la normalidad muy buena, pero usted sabe que No de todas, solo algunos. Dios, sí. Pero usted sabe que nuestro país es cambiante y es legisla, ¿sí? Entonces uno se pregunta cuál de estas normas sigue vigente y cuáles no. Esa es una pregunta buenísima. En Baldíos, la norma vigente en este momento es la 160 de 1994. También, digamos, la afecta la ley 30 de 1982. Y ahí es donde, mejor dicho, la función, lo que yo quiero mostrar acá es la complejidad del problema. Qué pena, no les voy a dar ninguna solución. O sea, lo siento, ese no es mi papel aquí. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que es necesario que las comunidades, los funcionarios, los jueces, los procuradores estén conscientes de que esa complejidad es la que aprovechan muchos de los despojadores, muchos de los concentradores de tierra para hacerse esa tierra, ¿sí? Pero yo no le puedo decir, mire, estas normas son las que están vigentes, porque adicionalmente, como lo mencionó Catalina en mi presentación, yo soy especialista en teoría del derecho, hice un doctorado sobre el derecho como sistema autopoyético y la volatilidad jurídica como propiedad del mismo. ¿Sí? ¿Eso para qué sirve? Para graduarse de doctor. Y eso me sirvió a mí para graduarme de doctor. O sea, soy teórica del derecho. Entonces usted me dice cuál norma es vigente. Entonces yo le puedo decir, mire, si usamos Arkansas, la que no está en desuso. Si usamos arroz, la que efectivamente la gente, o sea, la norma vigente, que es la que aplican los jueces o aplica la sociedad. Si usamos algo aquí, ¿sí? Eso. Y básicamente los jueces son los que me dicen a mí qué norma es vigente porque es la que ellos usan. ¿Sí? Pero no quiero meterme en ese enredo porque si no, entonces no llego ni a 1900. O sea, yo me quedo hablando de teoría del derecho, o sea, aquí, mejor dicho. Ahí sí se muere, y me quedo hasta las 6 y me voy mañana en el otro vuelo, no importa. Pero me trajeron aquí porque este estudio es, digamos, esto que les estoy mostrando es parte de básicamente 3 cosas. Un artículo que estamos trabajando con la profesora Lina Céspedes, que está haciendo su doctorado en la Universidad de Temple, en Estados Unidos. Un artículo que hicimos con los asistentes de investigación
Santiago Zuleta y Mónica Parada del Observatorio sobre la legislación colombiana en tema agrario desde 1991 a 2010, que también está en la revista que les dije, y la investigación que estamos haciendo que mencionó Catalina, que es básicamente sobre instrumentos normativos del despojo y la concentración en Colombia, que es parte de la investigación gruesa que estamos haciendo en el observatorio. Entonces, eso es lo que les estoy mostrando y va encaminado a mostrar no sé, la estructura o la maraña de normas que afectan la propiedad en Colombia y sobre todo la propiedad agraria. Entonces, no creo que le pueda dar respuesta a su pregunta. Momento, vamos a hablar con el juez. Señor juez. Lo que uno ve en la práctica, y vamos al caso del billar, la legislación Perdón, ¿del caso de qué? del billar, el billar. La legislación en estos temas es compleja, pero la legislación va hacia el sitio bueno y a buen puerto. Lo que pasa es que las autoridades administrativas, y ahí está el INCODER central y en el oriente, se hizo el de la vista gorda en relación con qué, con estas adjudicaciones de miles y de miles de hectáreas, y que torciéndole el espíritu de la ley más costeño el pescuezo a la ley. Sabía que no se podían fraccionar la UAR, y lo hizo, y aumentó que esas personas tienen miles y miles de hectáreas. Eso no está permitido. Y ahora a mí me llamó la atención cuando escuché abogados sofisticados. Ese fue el término que utilizaron estos señores de un bufete de abogados de los señores Urrutia. Pues con el cinismo del mundo dice, no, abogados sofisticados, hicimos esas escrituras, abogados sofisticados para caer en el margen del delito y en el margen de la corrupción. Eso fue lo que hicieron, sí, no otra cosa. Entonces, que yo creo que el término de abogados sofisticados debe, cuando se mencione, debe dirigirse precisamente a esos abogados que no tienen ética y que están faltando, y que a través de su discurso engañoso hacen caer en error, de buena fe o de mala fe, a los funcionarios administrativos del INCODER, que eso fue lo que sucedió, no otra cosa. La legislación es buena, va a buen puerto, pero el tema, repito, es de los administradores. A ellos les falta ética y ellos entran en la corrupción. Gracias, señor juez. Yo estoy de acuerdo con él. O sea, sí. Yo no estoy de acuerdo con que la ley 160 sea muy buena. O sea, yo tengo serios reparos por la ley 160, pero creo que, y espero que se haya notado el tono sarcástico que usé cuando me referí a los abogados sofisticados. Ahora voy a entrevistar a Sonia Uribe, que me ha pedido la palabra. Un momento. Yo creo que un poco la idea de este ejercicio es que miremos que ya hemos dicho que Colombia ha tenido una distribución inequitativa de la propiedad desde que se conformó como república, ¿sí? Porque en el momento en que se conformó, la gente que tenía tierra privada pues ya estaba definido. Y la otra manera de acceder a la tierra era a través de los baldíos. Pues la mayoría lo tenían todos los campesinos. La vía de acceder a la tierra eran los baldíos, o comprar, ¿no? Pero pues realmente los terratenientes interesados como el gobierno estaban. Pues la fuente de hecho era latina, ¿sí? Y lo que está señalando Rocío es que ha habido muchas contradicciones en la norma para la población rural campesina en relación a cuáles son sus derechos con la tierra, porque primero se dijo que es para el que la trabaja, ¿sí? Pero que tiene que tener título y modo, o sea, igual que el régimen privado de propiedad, ¿sí? Y después se decía, no, es suficiente que esté ahí, demuestre que usted la usa, ¿sí? Y lo que pasó ahí, digamos, en los años 30 hubo procesos, que es lo que documentó Catalina Legrand, masivos de apropiación de tierra por parte de terratenientes. Entonces los colonos se iban a las zonas rurales, limpiaban la tierra con la esperanza de que eran baldíos y ellos
por estarlas trabajando las iban a tener. Y detrás de ellos iban los terratenientes cuando ya estaba limpia la tierra, ¿sí? Y decían, yo le saco el título y el mono al rey. ¿Y quién era el dueño? El terrateniente. O los empresarios, porque en esa época también había, digamos, comisionistas de la tierra, porque ya se empezaba por un mercado, ¿sí? Y eso que pasó hace tanto tiempo, nos volvió a pasar. ¿Sí? Entonces, muchos campesinos, esta vez con el título otorgado por la entidad competente del Estado, que es la única facultada para entregarle los títulos de baldíos, pues la gente no registró el título. ¿Sí? El problema del sexo no tenía ese tope, el tope máximo que ellos pudieron ubicar era 50 hectáreas. ¿Qué explicación tiene entonces que la gente no lo No, sí, ese no es el, pues digamos, aquí se definió la unidad agrícola familiar y está por concentrar y adulta más. Pero lo que estamos mostrando acá es que eso que pasó hace tiempo por ese problema de cómo se regulan los derechos de propiedad, también fue fuente de despojo en el conflicto armado actual. ¿Sí? Y ese desconocimiento y ese diseño jurídico de regular la propiedad fue utilizado porque sí conocen la norma, ¿sí?, para hacerse dueños de la tierra. Nadie está diciendo que lo hicieron, que eso es legítimo o que está bien, todo lo contrario, sino cómo hay diseños normativos que facilitan esas cosas. Incluso hay diseños normativos que incentivan, ¿sí?, porque no dejan claro quién es el verdadero dueño de la tierra, pues a que otro se apropie de ella, ¿sí? Entonces el problema no es solamente de que hubo unos actores armados, el problema no es solamente de que hay un agente avión, el problema también está en que una función fundamental del Estado es dar seguridad jurídica, ¿sí? Y ahí tenemos problemas en el diseño. En la revista que les mencionaba hay un artículo de una periodista de Verdad Abierta que se llama Ivonne Rodríguez, donde ella hace un rastreo de 3 casos que pasan por notaría, oficina de registro de la familia Castaño en el oriente colombiano, donde se muestra lo que el juez estaba diciendo, y es que se pasa como por el filo de la ley, aparentando legalidad y realmente no lo es. Yo les recomiendo que lo lean porque es muy ilustrativo para conocer los derechos que uno tiene y cómo defenderse de este tipo de, digamos, de personas, ¿no? De estos abogados sofisticados de los que estábamos hablando. Bueno, sigo. El siguiente, por favor. El Código Civil, como les dije, la ley 48 del 87 instaura, digamos, es la primera que habla del impuesto predial, ¿sí? Y lo que dice es que le da a la facultad a los departamentos y municipios de crear y recaudar el impuesto predial, y decía que el 2 por 10.000 a favor del municipio sobre el impuesto real de la propiedad del inmueble. El impuesto predial es uno de los impuestos más precarios que tiene el sistema tributario colombiano. ¿Por qué? Pues por muchas razones. La primera es que el impuesto predial se cobra a partir del mapa, o sea, del levantamiento topográfico que se hace del terreno. 2014, ¿cómo está dividido el catastro nacional? Pues eso, ¿hay alguien aquí del IGAC? ¿Del IGAC? O que el IGAC es digamos, la persona, la institución nacional que tiene que tener, ¿cómo se dice esto? Al día el catastro nacional. O sea, hay una ley de la República que dice eso. Pues esto no solamente no pasaba en 1887, sino que no pasa ahora. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿quiénes son los que cobran impuestos predial? No maneja todo el catastro a nivel nacional. Hay Sí. catastro
perfectamente el caso. O sea, el catastro nacional no es nacional como lo menciona el juez. O sea, tenemos varios catastros: Bogotá, Medellín, Cali y Antioquia. Se me fueron mis conocimientos. Entonces, bueno, el ICAC solamente administra el catastro nacional, pero el catastro nacional es pequeño comparado con el catastro de Bogotá. No, dicho, Bogotá, Medellín, Cali es distinto. Antioquia tiene su propio catastro y cada municipio de Antioquia maneja el catastro. Que pena les voy a hacer muy grosera, como se le entrega la regalada de Antioquia. Entonces, usted tiene municipios como Apartador, que lo hace de una manera, Turbo, que no lo hace, ¿sí? O sea, cada uno lo hace de acuerdo a su conveniencia política, ¿sí? Un momento, voy a entrevistar al señor. ¿Cómo se llama? A ver, que hay unas resoluciones que los municipios pueden adoptar el porcentaje de acuerdo a su formación catastral. Entonces, por eso ellos no lo aplican lo mismo, porque les conviene algunas veces aplicarlo diferente. Él me dio la razón. Sí, o sea, señora. Vamos a poner un ejemplo que conoce la autora Catalina. No, respecto a lo que decía Rocío de que cada uno de los catastros interpreta, digamos, las normas como lo considera, en estos días me enteré de una cosa que me pareció pues muy curiosa y la quiero compartir con ustedes, aunque me dijeron que era en confidencialidad, menos mal no nos están grabando ni nada. Y es el tema que el catastro, el ICAC, no está aplicando enfoques diferenciales y lo está haciendo por una decisión autónoma y a puerta cerrada que tomó junto con la unidad de víctimas. Para mí ese conocimiento fue algo, digamos, que chocó mucho, porque pues es decir, ¿cómo así que las autoridades pueden decidir algo que es de constitución y de ley hacerlo o no hacerlo? Ya más adelante también van a venir sesiones sobre enfoques diferenciales. Y yo creo que a mí lo que más me sorprendió de enterarme, digamos, de esto fue haber caído en cuenta que nunca se me había podido pasar por la mente que de pronto habían entidades que a conciencia no los estaban aplicando. Entonces, para que hagamos también una reflexión al interior de donde cada uno de nosotros trabaja, a ver cómo vamos en temas de enfoque. El tema del catastro es un tema fundamental para la propiedad rural, ¿sí? Porque si usted no tiene el levantamiento del mapa topográfico, usted no sabe cómo es su registro. En Colombia pasa una cosa fantástica, y es que las cédulas catastrales no coinciden con los certificados de libertades. Una cosa fantástica, obvio, fantástico para el que está estudiando la cosa y muestra todas los fallos estatales, pero para el ciudadano, pues todas las palabras que se me vienen a la cabeza son groserías, y entonces mi mamá me lavaría la boca con jabón y no quiero eso, pero sí es lo mínimo una chanda, ¿sí? Que al pobre ciudadano ni siquiera tenga seguridad sobre eso. Una cosa muy interesante que hizo la Superintendencia de Notariado del Registro fue, ¿cómo se dice?, documentar más de 30 o 40 o 50 modos, entre comillas, legales de despojo vía catastro y registro. O sea, es un problema de Estado. El registro y el catastro en Colombia es un problema de Estado. Y obviamente el impuesto predial. Vean, yo sé que Bogotá es una chanda que está llena de huecos, que a nadie le gusta Petro, pues a mí no, por lo menos, pero hay unos que sí, la esposa lo quiere, la mamá también. Pero Bogotá es una ciudad que tiene educación pública de un nivel medio. O sea, los chicos estudian, los chicos tienen alimentación, tenemos los huecos, pero digamos que si usted mira el recaudo de impuesto predial en Bogotá es altísimo. Y es altísimo porque el catastro de Bogotá es perfecto y adicionalmente nuestra pequeña Diana nos persigue como loca. Entonces usted le están, hola, ¿sabía que dentro de 2 meses tiene que pagar el impuesto predial? Y
se lo recuerdan y luego le mandan la notificación del juzgado donde usted tiene juicio fiscal por no haber pagado el impuesto predial. Entonces, eso es importantísimo para las políticas de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que este impuesto es muy débil, pues no sé, yo no sé cómo sea en Montería. Yo nunca he visto a los monterianos bravos porque les cobran impuesto predial. Entonces, eso quiere decir que no lo cobran, porque en Bogotá sí estamos muy bravos, ¿sí? Entonces, o sea, ¿cómo? Pero realmente el impuesto predial es con el que se financia la educación y la salud de los municipios, o sea, eso tiene una destinación específica, pero bueno, sigo. El Código Civil, como les digo, es súper importante porque están todos los derechos. Entonces dice que son bienes de la Unión, aquellos cuyo dominio pertenece a la República, y obviamente ahí está todo lo que tiene que ver con los baldíos. Y hay una presunción, y es que si no tienen dueño, son del Estado. ¿Sí? O sea, empieza a haber una presunción de derecho, y es lo que no tenga dueño es del Estado. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ya, pues o sea, Guerra de los 1000 días, X, Y, Z, en 1900, que es un año muy importante, y en la ley 56 del 5 es la primera norma del gobierno de Rafael Reyes, y lo que hace es una transición del Código Fiscal del 73 y el de 1912, y digamos que se introdujeron cambios en la legislación frente a las orientaciones fijadas por la Constitución del 86. Recuerden que nosotros pasamos de unos Estados Unidos de Colombia a una república unitaria, y que eso hace que la casa haya que volverse a, ¿cómo se dice?, arreglar. Esta Constitución del 86 duró más de 100 años vigente, y en ese sentido todo lo que se hizo durante el siglo XX tiene que estar enmarcado en esta Constitución. En el siglo XIX es bien simpático porque hubo 5 constituciones distintas, mientras que el siglo XX más o menos duramos con la misma Constitución casi todos los siglos. La ley 20 es el primer código de régimen político municipal, o sea, el que básicamente el que le dice al municipio cómo se tiene que funcionar, y obviamente habla del impuesto predial, que es el impuesto sobre la propiedad. La ley 110 del 12 es muy importante porque es el código fiscal que está vigente casi toda la primera mitad del siglo XX. Y entonces habla de la propiedad de los baldíos, como que los baldíos son imprescriptibles, y con esa ley se autorizó al Ejecutivo a disponer de 2 a 3 millones de fanegadas de tierras baldías. En el siglo XIX, la nación le daba tierras baldías a los municipios para que hicieran las cabeceras, y a las provincias para que hicieran carreteras y ese tipo de cosas. Ya en esta época, simplemente las baldías eran básicamente para concesión y para adjudicación. Y se prohíbe, otra vez el recaudo del predial en orden municipal, y se les prohíbe a los consejos que hagan otra cosa distinta al impuesto predial. Bueno, estas normas son las normas que tienen que ver con la adjudicación de baldíos, y básicamente son 2. La ley 71 del 17 y la ley 160 del 94, que las dos dicen que los baldíos se adjudican, se adquieren, uno se vuelve propietario de ellos por adjudicación. Los otros, sí son con título traslaticio de dominio, pero el resto solamente puede ser, o sea, yo creo que algunos de ustedes acá saben, pero bueno, entonces, los baldíos, estas 2 leyes que fíjense que son, tienen una diferencia más o menos de 80
A ver, vamos a hacer un poquito allá para mirar. Bueno, durante la primera mitad del siglo XX, entonces tenemos algunas leyes donde nos dicen cuáles son los actos administrativos de adjudicación, cuál es la unidad mínima de adjudicación, y esas son leyes de 1920, 1926 y 1928. Una cosa que es muy importante es que a partir del siglo XX la Corte Suprema de Justicia y particularmente la Sala de Asuntos Generales empieza a hacer lo que los abogados conocemos como doctrina legal probable, ¿sí? Y es que las normas del siglo XIX hablaban de que cuando ¿cómo se llama? Constituida doctrina legal probable, es decir, fuente de derecho, cuando había 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia en el mismo sentido. Digamos que teniendo en cuenta eso, si uno hace un rastreo de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia durante los años desde el siglo XX, usted encuentra muchas cosas sobre baldíos. Y básicamente una de las más importantes es la del 15 de abril de 1926. ¿Por qué es importante esta sentencia? Esta sentencia se basó en el artículo 44 del Código Fiscal de 1912, y lo que dice es que cuando las personas alegan derechos sobre la tierra tienen que mostrar la cadena de títulos que tienen sobre esa tierra. No basta con el último, sino que tienen que mostrar la cadena de titulación, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por eso se llamó la prueba diabólica, ¿sí? Cuando ya uno en derecho civil viene la prueba diabólica, estamos hablando de eso. Y es que la Corte Suprema de Justicia, yo no sé, uno podría decir que fue muy liberal, otro es muy conservadora, pero decía que usted tenía que mostrar la cadena de títulos hasta el primer título, que era de adjudicación por parte del Estado.